Muy buenas tardes, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Como ciudadanos, chicos, nosotros tenemos que seguir con esta forma de vida que nos ha cambiado bastante la pandemia para poder salir de este atolladero, de este problema que afecta a todo el mundo. Y si nosotros damos algo más de nuestra parte, pues vamos a estar mejor preparados inclusive para soportar los contagios, las enfermedades y evitar pues desgracias que está ocurriendo en muchas familias. Muertes, no hay lugar para los hospitales, etcétera, de repente por descuido de nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos. Si vienen noticias alentadoras de que están disminuyendo los contagios, etcétera, no nos confiemos. Hay que seguir con las indicaciones y de forma muy estricta y muy celosa para beneficio de todos nosotros. Continuamos ya con el curso de biología, en donde tenemos que ver las ventajas y también, por supuesto, las desventajas o las cosas que Mendel no pudo hacer en sus investigaciones, porque como se les dijo, prácticamente él se adelantó a su época, que inclusive no comprendieron su trabajo. Y por supuesto ese trabajo no fue del todo bien hecho, porque las circunstancias no lo permitían, no había avanzado bien la ciencia, pero tuvo muchos aciertos y en base a ellos es que se viene estudiando esto de la genética. Ahora hablaremos un poco incluso de los cromosomas y de los genes, ¿no? Las interacciones que ocurren entre los caracteres, digamos, que produce un gen, por si acaso. A eso le llamamos alelos, alélicos en todo caso. ¿Qué cosa es alelo? Es el carácter que nos representa un gen, es decir, el color, la forma o lo que nosotros estuviéramos estudiando. A eso se llama alelo. Entre una de las características, y bueno, si se quiere, aciertos para Mendel, es que él trabajó con homocigotas, es decir, con razas puras, en ese caso de alberjas, si se acuerdan. Pero cuando ya se amplían estos conocimientos, podemos encontrar que en otros varios casos no se cumple así a 100% esas tres leyes de Mendel. Entonces, cuando decimos alelo dominante, en algunos casos realmente ya no es dominante, no domina, aparece el otro, el recesivo. Entonces, a esta forma, digamos, de las alteraciones de la herencia, a eso le llamamos en general interacciones alélicas, ¿no? Cuando no se cumple. ¿Por qué? Entre otras cosas porque de repente pues no son razas puras. Esas interacciones alélicas son o pueden ser de tres clases: herencia intermedia, codominancia o de alelos múltiples. Grabémoslo bien: herencia intermedia, codominancia o de alelos múltiples. Y por supuesto vamos a ir viendo muy brevemente, desde luego, cada una de estas características, y que mejor si observamos en los gráficos para entenderlo mejor. Y vamos a empezar, miren, con la herencia intermedia. Ahí es intermedia, significa pues entre dos, cuando los dos intervienen de forma igual, ¿no? Aquí ningún alelo domina, miren, habiendo dominante, habiendo recesivo, pero en este caso especialmente dominante, pues no domina. En la parte tal vez genética va a dominar en los genes, pero en el fenotipo, así, en lo que va a ser el animal,
la especie que nosotros estamos trabajando no va a cumplir con esa característica de dominancia, sino que van a ser un intermedio. Y por eso dice acá fenotipo. Fenotipo es cuando ya intervino, por decir así, el medio ambiente. En los genes interviene el medio ambiente. Fenotipo intermedio. Y aquí tenemos claros los ejemplos, ¿no? Flores, miren ustedes, que serían dominantes rojas, puras, ¿eh? Y también flores dominantes blancas. Entonces la dominante, por ejemplo, en teoría sería la roja. Y en la primera generación todos serían rojas, como dice Mendel. Sin embargo, aquí son un intermedio, son rosadas. Este gráfico también nos puede ayudar a lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos, miren ustedes, llamémosla pues una flor roja, ¿no? Incluso es una planta que existe aquí en Lima y le llaman por si acaso Don Diego de noche porque se abre por las noches, se cierra de día. Pero miren ustedes, una roja, llamémosla, con una blanca nos sale, vamos a llamarle pues rosada, ¿no? Un intermedio, ¿no? Esa viene a ser la primera, digamos, la dominancia intermedia. En buena cuenta, no hay dominancia, no hay dominancia. Pero tampoco es cualquier otro color, sino es el intermedio de esos dos que participan. ¿Ya? Entonces, ese es el primer caso. La codominancia, leanlo bien aquí chicos, por eso es que los dejo, relación entre los alelos. No se olviden, alelos son aquellos que tienen sus caracteres, ¿no? Las características de un gen. Y cada uno pues en dominante y en recesivo tiene que ver. No se olviden, dominante es el que más aparece, más veces aparece, y recesivo es el que menos aparece, pero no se, digamos, no se anula, no se anula. Entonces leámoslo bien. Es una interacción entre los alelos dominantes y recesivos. Hasta ahí va normal, ¿no? El fenotipo, o sea, la característica del descendiente, del nuevo ser, digamos, es heterocigota, o sea, es un híbrido, no es ya ya no es de raza pura, ¿no? O sea, no es intermedio, sino que ambas características aparecen, ambos fenotipos. Y podríamos continuar con el otro para ver todavía los gráficos. Y después de alelos múltiples, ¿no? Alelos múltiples. Como sabemos todos, normalmente tenemos dos alelos, por decir del varón, de la mujer. Pero ocurren algunas cosas, algunas veces, y el caso es el de la sangre, que no tiene dos alelos, sino tiene tres. Por eso se llaman múltiples, ¿no? Y tres alelos en lugar de dos alelos. Y eso es lo que determina las características de nuestra sangre. Dices, ¿qué clase de sangre tenemos? Porque cuando se hace una transfusión, no podemos tomar la sangre de ninguna persona, sino de su mismo grupo sanguíneo. Porque de lo contrario, en lugar de hacerle un bien, hasta lo puede matar, ¿no? Y siempre allí, de todas maneras, va a haber una dominancia de uno frente al... Digamos, aquí, por ejemplo, van a dominar dos en forma igual, A y O, así se le ha puesto y B, A y B. Y van a dominar frente al O, por ejemplo. Entonces es una cosa especial, diríamos, tres alelos, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Notemos aquí, chicos, la codominancia.
que se presenta especialmente en animales, caballos, vacas. En este caso pude ubicar de las gallinas, diríamos. Fíjense o vayan fijándose con el sexo inclusive de cada uno, el dimorfismo sexual y el intermedio que ocurre, por decir una gallina negra y un gallo blanco. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el fenotipo del heterocigoto no es un intermedio, sino que expresa simultáneamente ambos fenotipos. Noten, expresa simultáneamente el blanco y el negro. Esa es la codominancia. Entonces, los dos dominan, vamos a llamarle de alguna manera. Codominancia. Muy característico, sobre todo, como digo, en los animales. Aquí tenemos, chicos, a los alelos múltiples. Estábamos diciendo que es un caso muy especial y que se relaciona pues con nuestra sangre, ¿no? Miren, sabemos que todos los organismos diploides como nosotros, o sea, por partida doble, por pares, digamos, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas dobles, llamémosle así, se presentan solamente 2 alelos. Ya les dije que significa alelos por si acaso, ¿no? Entonces, y 2 alelos para cualquier gen, con una excepción, los grupos sanguíneos A o B. Esta variedad de A o B depende de 3 alelos y donde existe una jerarquía de dominancia entre ellos. Le ponen ciertos nombres, le ponen ciertos símbolos. Normalmente, por ejemplo, es IA, IB, etc. Pero eso es un poco secundario. Simplemente algunos van a ser codominantes, o sea, 2 van a mandar por igual, ¿no? Y el otro va a ser dominante sobre alguno de ellos. Es decir, hay una cuestión como de suerte, de dominancia. Y por eso es que cuando se hacen transfusiones de sangre, tienen que ser de la misma clase, o diríamos así, del mismo signo, para que no ocurran desgracias que en lugar de salvarnos la vida, podría quitárnosla. Entonces, primero, cuando se haga transfusión de sangre, tienen que saber qué clase de sangre es la que tiene. Por esto, por los alelos múltiples. Por si acaso, chicos, también en el sexo existe, diríamos así, algunas características hereditables. Vamos a centralizarnos solamente en el siguiente, ¿no? Como en el ser humano es muy semejante en muchos animales también. ¿Quién determina, en resumen diríamos, ¿no? ¿Quién determina el sexo del nuevo ser? Es el varón o es el macho, en el caso de los animales, ¿no? Y en esas características inclusive pueden ir ciertas enfermedades. Puede ser, por ejemplo, la hemofilia, o sea, cuando no se puede coagular la sangre, o el daltonismo, que es la dificultad de diferenciar los colores. Digamos, estos causantes se encuentran en los cromosomas sexuales del ser humano, en los cromosomas sexuales. Y por supuesto, como decía anteriormente, en los animales también, ¿no? Y se encuentran pues en el par 23, porque ya se han identificado los cromosomas, ¿no? El par 23 pertenece a los cromosomas sexuales, ya sea tanto en el hombre como en la mujer. Y como son por partida doble, diploides, en el de la mujer, por ejemplo, que es lo que nos interesa del ser humano, sus cromosomas así sexuales son XX.
Así se les ha identificado. Y el del varón es XY. En el momento de la fecundación, bien puede ser que hay posibilidades de que el padre, por ejemplo, haga la unión entre cromosomas X con los cromosomas X de mamá, va a ser mujer, su hija diríamos. Pero si es Y con X, y Y solamente, reitero, lo tiene el varón, entonces va a ser varón. ¿Ya? Entonces aquí abajo estoy poniendo también eso. A las hembras con XX y a los machos con XY. ¿No? En el par 23 se encuentra. Eso ocurre prácticamente en muchísimos animales, con la diferencia que aquí estamos hablando del ser humano, porque estamos hablando de 46 cromosomas. Esto es para aclarar por si acaso alguna duda. Sobre todo estoy diciendo para determinar el sexo, sabiendo que también pueden estar por ahí las enfermedades que hemos mencionado, u otras enfermedades, ¿no? Noten, la madre tiene XX de cromosomas y el padre XY. Desde luego acá se puede deducir inclusive alguna anormalidad, como si dijéramos, por ejemplo, el daltonismo. Normalmente lo transmite la mamá y casi siempre lo transmite, lo sufre, diríamos, el varón, el hijo, no la hija, el hijo, algo así. Pero acá fíjese, más que todo estoy determinando por la característica, digamos, si va a ser varón o mujer. Fíjense, XX tiene mamá y XY tiene papá. De acuerdo a las circunstancias, a la suerte, si se juntan X con X, es mujer. Si se junta X con Y, es varón. Y de esa manera se pueden también transmitir esas enfermedades referentes a los cromosomas sexuales. Espero que vayan ampliando incluso sus conocimientos, chicos, y aquí les estoy dejando unas preguntas del tema de hoy, que no es muy extenso inclusive. Ustedes pueden investigar más y eso deberían hacerlo. Hay muchas formas de investigar, ¿no? Libros o internet, por ejemplo, donde encuentran todo lo que nosotros quisiéramos. Traten de hacerlo llegar hacia web, porque hay chicos que hasta ahora no presentan ninguno, ¿no? Es como si que no le importa, pues debe importarnos, porque aun cuando, por ejemplo, ya esté pensando qué especialidad seguir, etcétera, en la universidad, que esto no le va a servir, pero yo les puedo asegurar que esto de biología nos sirve a todos, porque somos seres humanos, somos seres vivos, y tenemos que saberlo, chicos. Y después, cuando ya sean tengan su familia, ¿qué van a explicar? ¿Cómo van a decirle a sus chicos, a sus hijos? ¿No? Entonces hay que tener, digamos, el hábito del estudio. Cuarto año llega quinto a la universidad, jóvenes, en donde ya libres van a estar ustedes, y si no tienen hábito por el estudio, le va a ser algo difícil. Bueno, chicos, hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima clase. Cuídense bastante, practiquen la higiene, el aislamiento y todas aquellas indicaciones que nos están dando. Parece que la situación puede ir mejorando de a pocos y todos debemos poner el hombro. Todos debemos apoyar con nuestras acciones y, por supuesto, también recomendando a la gente, comunicándonos siempre, y que a veces nos olvidamos, por eso es que tenemos que recordarnos en todo momento. Que todos estén muy bien, por supuesto con toda la familia. Muy buenos días.